Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hoy nos adentramos en el Imperio Otomano, un gigante que marcó, 6 siglos de historia en Asia, África y Europa, más o menos desde 1299 hasta 1922. Efectivamente. Vamos a explorar, con distintas fuentes que hemos consultado, algunas dinámicas de poder un poco inesperadas, ¿no? Más allá de las típicas batallas y fechas. Exacto. Hablamos de un imperio que nació de tribus túrgicas nómadas, allá en Asia Central. Ajá. Su conversión al Islam y ese espíritu Ghazi, de guerrero de la fe, pues fue un motor clave para su expansión inicial. Y, claro, culminó con hitos como la toma de Constantinopla en 1453. Pero si miramos dentro, encontramos cosas muy curiosas. Por ejemplo, los genízaros. Suenan a militares, pero ¿qué tenían de especial? Eran mucho más que eso. Fueron la infantería de élite, sí, desde el siglo XIV, pero su origen es único. El Devshirme. El Devshirme, ¿eso qué era exactamente? Pues, a ver, era un sistema de reclutamiento forzoso. Cogían niños cristianos, sobre todo de los Balcanes. ¿Niños? Sí, niños. Los convertían al Islam, les daban un entrenamiento militar y educativo muy estricto. Se les llamaba capukularí, o sea, esclavos de la puerta. Esclavos, pero leales solo al sultán, ¿no? Entiendo. Eso es, su lealtad era directa al sultán. Y tenían una cohesión interna muy fuerte, ligada a la orden religiosa Bektasí. Hasta tenían símbolos propios, como la marmita, que indicaba que el sultán los alimentaba. Pero, a ver, si eran esclavos, ¿cómo es que llegaron a tener tanto poder político? Las fuentes dicen que incluso deponían sultanes. Ahí está lo interesante. Esa lealtad inicial, se fue transformando. Para el siglo XVII, su influencia era brutal. No solo militarmente, sino políticamente. O sea que... Pues que se metieron de lleno en la política palaciega. Participaron activamente en la deposición de sultanes como Osmán II o Ibrahim I. Imagínate, esclavos creados para servir, acabaron decidiendo quién mandaba. Increíble. Y esto se acentuó, creo, cuando empezaron a admitir musulmanes y los puestos se hicieron hereditarios, ¿no? Justo. Ahí se diluyó un poco su propósito original y se convirtieron más en un grupo de interés poderoso. Hablando de poder en sitios inesperados, el llamado sultanato de las mujeres. ¿Qué fue eso? Otro fenómeno fascinante. Aproximadamente entre mediados del siglo XVI y finales del XVII. No es que hubiera sultanas gobernando oficialmente. Claro. Pero sí mujeres, sobre todo la valide sultán, la madre del sultán, que ejercieron una influencia política enorme. A veces actuaban como regentes oficiales. Regentes, o sea, gobernaban en nombre de sus hijos. Exacto. Si el sultán era menor o incapaz, su madre tomaba las riendas. Tenemos figuras como Hürrem Sultán, que ya rompió moldes casándose con Solimán el Magnífico. Sí, eso es conocido. Pero la más destacada quizás fue Kösem Sultán. Fíjate, fue regente oficial 2 veces. 2. Manejaba el imperio. Y lo más llamativo es que muchas llegaban al harén como esclavas. Totalmente. Es que esa es la trayectoria. De la esclavitud a ser la persona más poderosa del imperio, de facto. Kösem es el gran ejemplo de ese ascenso. ¿Y cómo acabó ese periodo? Pues digamos que simbólicamente termina con Turhan Hatice Sultán, otra valide, que eliminó a Kösem y luego compartió el poder con el gran visir. Vaya historias. Bueno, y más allá de estas figuras estaba la administración de un imperio tan diverso. Has mencionado el sistema Millet. Sí, brevemente. Era clave para gestionar a las comunidades no musulmanas, como judíos o cristianos ortodoxos. Les daba autonomía interna para sus asuntos religiosos, educativos, familiares, bajo la soberanía otomana, claro. Una solución pragmática, ¿no? Muy pragmática. Y junto a eso estaba el sistema Timariot, que era la concesión de tierras a cambio de servicio militar, fundamental para la caballería y la agricultura. Y las fuentes también nos alertan sobre los mapas, que a veces vemos esos mapas enormes del imperio en su apogeo. Cierto, y hay que tener cuidado. Pero la realidad era más compleja. Exacto. Esos mapas del siglo XVII muestran un territorio vastísimo, pero pintado como si todo fuera igual, y no lo era. Había diferencias. Muchas.
Había territorios directamente administrados desde Estambul, pero también muchos estados vasallos, Valaquia, Moldavia, Transilvania. O las regencias berberiscas en el norte de África, Argel, Túnez, Trípoli. Que pagaban tributo y tal, pero tenían mucha autonomía. Muchísima. Sus propios gobernantes, sus propias dinámicas, el control de Estambul era, digamos, más indirecto o limitado. La autoridad imperial no era un bloque uniforme. Es bueno recordarlo, sí. La historia tiene muchos matices. ¿Y la cultura? Esa mezcla. Riquísima. La arquitectura es un ejemplo clarísimo. Piensa en los mausoleos, las turbes, con esas cúpulas tan características. Ajá. Ahí se ve la fusión de la herencia bizantina, la islámica, pero también tradiciones túrquicas preislámicas. Dicen que la forma de la cúpula se inspira en las tiendas nómadas, las yurt. Qué interesante. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto poder en manos inesperadas, ¿no? Genízaros esclavos, mujeres del harén. Sí, rompiendo esquemas. También hemos visto la complejidad administrativa, la realidad territorial que no es la del mapa simple y esa síntesis cultural tan propia. Exacto. Un imperio con dinámicas internas mucho más fluidas y sorprendentes de lo que solemos pensar. Y esto nos lleva a una última reflexión, conectando con esas discusiones sobre cómo se cuenta la historia que mencionan algunas fuentes. ¿Cómo crees que la manera en que recordamos hoy estas complejidades, el poder genízaro, el sultanato de las mujeres, afecta a las narrativas nacionales actuales o a cómo entendemos el legado otomano en general? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.